David Velázquez. Sé que este momento lo estabas esperando y sí, ya llegó el momento del segmento Ahora Podemos Hablar. Ya el pastor David Velázquez está acá acompañándome. El pastor vino bien deportivo, preparado para la batalla. Pastor, ¿cómo está usted? Saludos Lorena y saludo a toda esa audiencia maravillosa que siempre está en sintonía con este maravilloso proyecto de Dios llamado Pura Vida FM aquí en la capital y también con su repetidora en el norte, el área del Cibao. Estamos bien contentos nuevamente. Estuvimos unos días fuera de la República Dominicana atendiendo compromisos ministeriales y con unas experiencias tremendas. Y nada, estamos aquí de nuevo y hoy pues quiero invitarte a una reunión especial. Hoy Casa de Pan Santo Domingo se reúne para celebrar la presencia de nuestro Señor, su gracia, su misericordia sobre nosotros. A las 8 de la noche aquí en la Gustavo Mejía Ricard, número 8, en el ensanche Naco, en las facilidades de Casa del Shaddai. Ahí estamos nosotros hoy a las 8 de la noche. No, si usted no tiene un lugar donde congregarse, visítenos. Este puede ser su lugar. Y si quiere visitarnos para compartir con nosotros y celebrar la presencia del Señor, también lo puede hacer hoy a las 8 de la noche. Viva la experiencia con nosotros de Casa de Pan, donde Jesús lo es todo. Quiero saludar a toda esa gente que me está escuchando de Casa de Pan, todos los hijos de la casa, que sé, la familia Mariñez, la familia Lowe, y toda esa gente hermosa, Franklin, Mónica, y todos los que estén, no quiero que se me olvide ninguno, pero estamos contentos y queremos que todo el mundo llegue temprano hoy porque hay algo especial en Casa de Pan. Hay algo especial y quiero que seamos partícipes de eso. Así que nada. Hoy yo quiero hablar sobre el profeta Jonás. El profeta Jonás. El profeta Jonás. Profeta famoso, Muy de famoso las Sagradas Escrituras. Porque desde niño, a ti te enseñaron, Jonás no le hizo caso. Las palabras, tú eres muy joven, ¿verdad? La canción, esa no me la sé, pero sí siempre escuché de esta niña, de Jonás, de que el pez se lo tragó. El pez se lo tragó. El bueno. cachalote. Bueno, pero el profeta Jonás, cuyo nombre significa paloma, era oriundo de la parte norte de Israel, o sea, de Galilea. Y ministró durante la época de Jeroboam II. Profetizó a las tribus del norte antes del profeta Amós y Oseas. Y esto es interesante porque tú sabes que en la Biblia hay 17 libros proféticos. 17, sí. 17. 5 y 12. Perdón, 5 mayores y 12 se conoce como profetas menores. Y hay gente que piensa o le da menos, la palabra credibilidad no entra aquí, sino que le da menos importancia a los profetas menores que a los profetas mayores. Y yo quiero explicarte hoy, para la hermana Luz, que siempre nos escucha, que está en la escuelita, ella le dice la escuelita. Pero pastor, antes de que usted siga, a ver si estoy un poquito confundida, serían 12, pero del Antiguo Testamento, porque hay uno del Nuevo, que sería Apocalipsis, libro profético. Sí, el Nuevo Testamento está así. Okay. Pero cuando hablamos de los profetas okay, del Antiguo Testamento, pues hay 17 libros, pero había muchos más profetas. 12. ¿Ah? 12. No, 17 libros proféticos. Ok. ¿Verdad? Y de esos 17 hay 2 libros que son escritos por un mismo profeta, que es Jeremías, porque Jeremías escribe su libro y también escribe Lamentaciones, pertenece a Jeremías. Ahora bien, el hecho de que se conozca como profetas menores y profetas mayores no es que uno tenga más importancia que otro, todos tenían la misma importancia. Lo que pasa es que se llama profetas menores a los que escribieron menos. ¿Ve? Se le llama profetas mayores a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y Daniel, porque fueron extensos en lo que escribieron. Sí. Pero quiero decirles que durante estos profetas
también interactuaban con otros profetas, de los menores y mayores, ¿sabe? Lo que pasa es que usted tiene que entender que en aquel momento no había un solo canal, no había un solo territorio, habían varios territorios y había en cada lugar había un profeta que hablaba. ¿Ve? Entonces, Jonás pertenece a estos profetas menores porque escribió poco, pero es de suma importancia para nosotros. Yo creo que Jonás es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento porque cuando tú analizas, y esto yo lo he dicho siempre y lo seguiré repitiendo, cuando uno analiza la escritura desde el punto de vista de su tema central, que es el trato de Dios con el hombre acerca de su salvación y que está dividido en dos acuerdos, el antiguo acuerdo a través de la ley y Moisés y el nuevo acuerdo entre Cristo y la gracia a través del sacrificio de nuestro Señor. Pues cuando tú atas todas las cosas a ese tema central, pues Jonás es trascendental. Porque fíjate qué interesante. El libro de Jonás contiene un esquema distinto al de los demás profetas menores de la Biblia, ya que en vez de pronunciar diversos mensajes proféticos, así dice el Señor para Tiro, así dice el Señor para esto, pues no, el escrito se enfoca en un episodio particular de su vida. O sea, este profeta Jonás lo que está es contando su experiencia. Ahora bien, Jonás, ante la crítica textual moderna, está bajo fuego, porque la gente piensa que esto fue ¿cómo se dice? Está escrito de una forma novelística y que estos hechos no ocurrieron en verdad, sino que al igual que Job, eso es lo que dice la crítica textual liberal. Porque nosotros, que somos más ortodoxos, más conservadores, entendemos que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y que todo lo que está escrito aquí pasó por un proceso riguroso que llamamos canon. Y esto, pues, en tantos años, esta Biblia siempre tiene razón. Ahora bien, para los que piensan eso, yo no tengo problemas con eso, porque aun si esto fuera escrito en un género literario que no fuera algo real, estamos confrontados con Cristo, con las palabras del Señor. Porque si vamos al Nuevo Testamento, Jesús dice, esta generación perversa demanda señal de mí, pero la única señal que tendrán es la de Jonás. O sea, aquí está Cristo validando al profeta y validando la historia. Así como Jonás estuvo dentro del pez, así estaré yo dentro. Entonces, ahí pues tenemos que ver a quién tú le crees. A quién tú le crees. Pero si fuese así, que esto es un escrito novelístico, pues mira, tiene el mismo peso. ¿Por qué? Porque tú que eres una mujer estudiada y tú que me estás escuchando, que también eres una persona que ha ido a la escuela, sabe que todo escrito literario, sea poema, sea novela, sea poesía, cualquier género literario, el autor, quien escribe, está enviando un mensaje. Correcto. Quiere decir algo a través de eso, ¿verdad? Pues si esto lo tomamos este principio secular y lo añadimos al mundo espiritual, pues si esto es palabra de Dios que inspira al hombre para que escriba, es porque Dios está enviando un mensaje. Y lo importante no son las ramas, es el tronco. ¿Qué tiene que ver esto con el tema central de la palabra? ¿Verdad? Que es la salvación del hombre. Bueno, pues esto tiene que ver mucho porque aquí vemos cómo la misericordia y la gracia de Dios está disponible para el hombre. Y estamos hablando antes del sacrificio de Cristo. Dios envía a Jonás a que le hable a este pueblo asirio, que fue una espina dolorosa para el reino del norte. Porque cuando se habla de esta gente en sus tiempos de gloria, esta gente agarraba a las mujeres judías encintas, los soldados, y les traspasaban espadas y sacaban los niños
los fetos, y los estrellaban contra la pared. Dios mío. Fueron bien crueles con esta gente. Por eso es que Jonás no quiere ir para allá. Pero aquí hay una enseñanza grande. ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios? ¿Usted cree que esto es fortuito? No. Detrás de esto hay una historia poderosa. Es interesante que Jonás profetizó a las tribus del norte antes de Amós y Oseas. Su libro contiene un esquema distinto a los demás profetas menores, pero ya que en vez de pronunciar diversos, como le dije ahorita, él habla de este episodio particular en su vida. Y vamos a este episodio. Cuando tú empiezas a leer a Jonás, dice que el Señor le dijo a Jonás, levántate y ve a Nínive. Mira, yo quiero decirle al que me está escuchando que cuando Dios te da una palabra, te marca para siempre. No hay forma que tú te puedas escapar de esa palabra de Dios. Di amén a eso, Lorena, por favor. Amén, amén. Cuando Dios te marca. Y es interesante porque este libro narra la orden de Dios a Jonás que predicara un mensaje de arrepentimiento a Nínive, capital del imperio asirio, el cual se encontraba en declive y que por tanto ya no representaba una amenaza para Israel como había sido en el pasado. Y esto es interesante porque Israel estaba floreciendo. La parte norte estaba floreciendo. Jonás fue uno de los profetas que profetizó o ejerció su ministerio en el tiempo de bonanza histórica del norte. Sin embargo, Jonás desobedece y se embarca en dirección opuesta al lugar donde Dios lo envió. Y aquí es donde la historia... Corrió. Sí, aquí es donde la historia se pone interesante y a mí me gusta meter la gente dentro de la película. Ajá. Porque mira lo que está pasando aquí. Dios le dice a Jonás lo que tiene que hacer y Jonás dice, no, que use a otro. Como quizás muchos de nosotros hemos dicho, Sí. Espíritu Santo, tú eres Espíritu Santo, tú eres Dios, usa a otro. A mí no, yo para allá no voy ni a buscar billetes de 1000 que me los regale. Así que manda a otro y agarra y se va al lugar opuesto de donde Dios lo está enviando. Y dice que cuando se montó en el barco, dice que de momento vino un gran viento que provocó una tormenta. Pero a mí me llama la atención, Loreni, el hecho de que cuando esto estaba sucediendo, Jonás se fue para el fondo del barco y se acostó a dormir. ¿Tú nunca tú has viajado en avión? No, No. todavía no. ¿Y en barco? ¿Has viajado en barco? Tampoco. Bueno, mira, una de las cosas que atemoriza a los viajeros son las turbulencias. Ujú. Porque algunas son leves, ¿verdad? Y uno se acostumbra a ellas cuando uno ha viajado más de una vez. Pero hay algunas que se jamaquea el avión que tú dices, wow, Señor, llévame, Ayúdame. ayúdame. Entonces, pues tú te imaginas este barco. Nosotros tuvimos la bendición, como yo una vez testifiqué, sobre que fuimos un crucero, que eso es un barco, mi hermana, que eso es una cosa de 11 pisos, qué sé yo, van como 4000 personas, ahí hay como 2000 habitaciones, restaurantes, y un crucero eso es una cosa de película. Pero lo grande de todo eso, Loreni, es que ese barco tan grande que tú lo ves tan inmenso, cuando entra en la creación de Dios, que es el vasto mar, mira, eso es una yolita. Ujú. Eso es una cosa insignificante ante. Y yo me acuerdo que en uno de los viajes, las olas estaban como a 15 pies. Y tú sentías ese barcote bien grande, que se supone que sea bien estable, tú sentías el va y viene de las olas y el cantazo y todo ese tipo de cosas. Pues, ¿cómo es posible que Jonás se fue a dormir? Pues la Biblia dice que los que estaban en el barco se asustaron y comenzaron a clamar a sus dioses. Eso implica que ellos sintieron que había peligro para sus vidas. Y otra cosa bien importante es lo siguiente, que ellos sabían, porque si ellos eran tripulantes de mucho tiempo,
ellos tenían que estar acostumbrados a todos estos vaivenes. Sin embargo, aquí ellos oran a sus dioses y se dan cuenta de que esto no es provocado por una simple tormenta, sino que aquí estaba envuelto algo espiritual. Porque cuando se acercan a Jonás, le dicen, ora a tu Dios, a ver si Dios nos salva de todo esto. Y aquí es donde viene la lección bien grande, porque Jonás entiende que el culpable de todo esto, levántate, claro, y quizás él tendrá compasión y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Tú viste? Y ellos saben que esto es algo espiritual. Y esto esto es una enseñanza tremenda, Lorena. Yo no traje ni reloj, así que tú me tienes que decir cuánto tiempo me queda. 10 minutos. Sí, 10 minutos. Bueno, mira, esto es interesante porque hoy en día se ha perdido ese temor de Dios. Ya la gente está detrás del conocimiento y no de la realidad de que vivimos en un mundo real y que en este mundo real las maquinaciones del enemigo son tan reales. El mundo espiritual es tan real como el mundo en que vivimos nosotros, que vemos. O sea, la gente ha perdido ese temor y ahora todo tiene una explicación científica y una explicación que convence, y hemos echado a un lado porque nos hemos sentido, ahora si tú miras, todo es que el hombre ha descubierto un montón de cosas que puede traspasar las barreras de ese mundo espiritual y que puede combatir todas las cosas desde su propio raciocinio y de su propio alcance científico. Y eso a mí me preocupa, porque la Biblia sigue siendo viva y eficaz y nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Y yo me voy a quedar corto en este mensaje porque esto tiene mucho que cortar. Pero mira, hay algo bien importante de esta historia, y es que cuando ellos interrogan, a Jonás, Jonás no tiene otra que confesar que él era el causante de esto. Y ellos le dicen, ¿y qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar sigue embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás estaba decidido hasta morir con tal de no ir a Nínive. Eso es algo bien. Él estaba dispuesto él reconocía y reconoció, y como tú dices, eso es una esquina. Él estaba dispuesto hasta morir a ir allá. Y aquellos hombres, dice, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo. Fíjate que los hombres tuvieron misericordia de él. Querían tener misericordia de él. Y dice que no podían más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos tenían temor, pastor. Oh, claro, porque Jonás, dentro de su desgracia, le habló de su Dios. Sí. No hay de otra. No hay de otra. Y entonces ellos dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros y que no caiga este castigo, porque si Jonás tiene razón, no queremos meternos en esto. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su... ¿Tú te imaginas esa experiencia? Ay, no. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Desde aquí está operando la misericordia de Dios. Desde aquí la soberanía de Dios se manifiesta diciendo, yo soy el Dios de la naturaleza. Yo soy el Dios que cuando hablo se cumple. Yo soy el Dios que nada se mueve sin que yo lo permite.
A tal extremo que ellos tuvieron temor y ofrecieron sacrificio. Pero mira qué interesante esto. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase. Ahora, a mí siempre me ha volado la tapa de los sesos. Eso, sí. Siempre me ha volado la tapa de los sesos espirituales. Ajá. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Mira, yo quiero decirte que cuando Dios te marca con una palabra y tú quieres hacer lo que te da la gana, no puedes esconderte. ¿Sabe cómo decía esa mitad? ¿Dónde podré esconderme de la presencia de Dios? Si me fuese a lo alto de los cielos, ahí estarás. Si me fuese a lo último del abismo, ahí estará. ¿Dónde podré esconderme? Aleluya. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que esta historia a mí me muestra, yo lo voy a dejar aquí para después decir la otra parte, pero esto está poderoso, porque es interesante lo que voy a decir ahora. Y es que aún tú desobedeciendo a Dios, como Dios te marcó con una palabra, Dios va a cumplir. Ay. Y si Dios tiene que preparar un gran pez, porque todo esto está orquestado, y ustedes lo van a saber después. Pero esto lo voy a dejar para el próximo jueves para tener comida para hablar. Pero esto de que hubiese un pez, esto que se lo tragase. Más adelante dice que lo vomitó. Y de eso vamos a hablar. Pero lo grande que yo te puedo decir hoy es que Dios te preservará la vida, aún encima de tus errores y de tus malas decisiones, para que tú cumplas con el propósito de Dios. Porque si algo quería mostrarle Dios a Jonás para que tuviese autoridad sobre lo que iba a hablar, era que él mismo había sido recipiente de la misericordia de Dios. Por eso es que cuando lo echan al mar, Dios tenía preparado un pez para que se lo tragase, para que él viese que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y que nosotros no somos quienes ni nadie para impedir que Dios tenga misericordia y muestre su gracia con quien quiera tener gracia y misericordia. Porque, y esta historia se sigue repitiendo en los días de hoy. Porque hay un montón de Jonás que tienen una estructura de cómo Dios, según ellos, cómo Dios tiene que operar en el hombre. Cómo Dios, mira, por ejemplo, cuando tú oyes personas de alto calibre, moral, espiritual, ¿sabes? Tener una interpretación y decir que Dios no ama a todo el mundo. Perdonando la expresión, caramba, eso a mí me golpea en el espíritu. Porque ¿quiénes somos nosotros para nosotros ponerle delimitaciones a Dios? De que Dios tiene que hacer de acuerdo a mi interpretación. No, mi hermano, no. Y mira, si algo yo puedo dar testimonio, Loreni, es que cuando yo era joven, yo vi personas que yo decía, estos son carbón para el negro infierno, de tan malos que eran. Y después, cuando fui adulto, los vi convertidos al evangelio. Y yo decía, no, pues, Señor, la verdad, o sea, te estoy hablando de gente que yo decía jamás y nunca estos tipos van a llegar, o estas personas van a llegar al evangelio. Y después, para mi sorpresa, años después, por ejemplo, yo estudié en una escuela presbiteriana de avivamiento, Barbarán Rosles, Dios bendiga, hermano Mario, y toda su familia, porque fue una escuela para nosotros. Y ellos daban una semana de énfasis espiritual. Eso era una semana que traía un predicador y por las mañanas, de una hora era como 2 horas de clase, se agarraba para una campaña evangelística. Y traían un predicador y eso era poderoso. Tú veías a los jóvenes llorando, jóvenes que sentían ¿verdad? Y pasaban al llamado, pero después parece que se lo olvidaba después de la semana de énfasis espiritual. Y vi muchos que nunca pasaron ni sintieron nada, que después con el tiempo, 10 años después, 15 años después, me los encuentro y están sirviéndole al Señor. Porque como dice la Biblia,
mi palabra no tornará atrás vacía y cumplirá el propósito con la cual fue enviada. Así es. ¿Tú sabes lo que es eso? Ver gente y cuando hablamos, me dice, mira, yo de verdad me di cuenta, porque ¿te acuerdas de aquella semana de énfasis espiritual que aquel hombre habló de aquello? Inmediatamente no hubo una respuesta en ese momento, ellos siguieron viviendo su vida, pero al cabo de los tiempos esa palabra se hizo viva. Porque cuando hablamos de la palabra como semilla, eso es otro mensaje aparte, pero cuando hablamos de palabra como semilla, Loreni, que es una semilla. Yo no sé si tú hiciste este experimento en tercer grado. La de la bichuelita. La de la bichuelita. Claro que sí. Que tú cogías un vasito y metías la bichuelita ahí adentro. Y tenías que esperar como una semana para que no salía otra bichuela, No, salía una florcita. una ramita. Y tú decías, wow. Y te explicaban lo que era el fotosíntesis y te explicaban todo ese tipo de cosas. Y así mismito es la palabra del Señor. Se siembra dentro y de adentro es que empieza hasta que sale esa ramita. Se toma su tiempo. Por eso es que la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo Dará frutos. dará fruto. Así que por eso es que cuando estudiamos esta historia de Jonás, vemos que Dios por encima de la desobediencia, de su malcriadez, de todas las cosas que tenía, ya le había sido marcado y era él. Pero para él llegar allá, Dios tenía que procesarlo. De que él viera la misericordia de Dios primero sobre su vida. Y eso lo vamos a discutir el jueves que viene. La oración que él hace cuando el pez se lo traga. Si hay alguna llamadita por ahí que nos quiere o algún comentario, este es el momento, porque ya estamos terminando esta sección. Así es. Pastor, yo creo que esa palabra de Jonás en algún momento de nuestra vida nos ha tocado a todos. Claro vivirla. que sí. Porque hay cosas que Dios nos envía a hacer que nosotros decimos, no, yo no lo voy a hacer o yo no puedo. Y realmente es un mandato o es más bien uno siente el compromiso con el Señor de que debe de hacer. Sí, tú puedes negarte a hacer la voluntad de Dios, sea porque tú te sientes menos, pero ahí el Señor te capacita. Porque esto no se trata de ti, se trata de Él. Tú puedes negarte porque hay una razón ulterior y Jonás la tenía. Porque aquí lo más grande, Loreni, y donde yo quiero tocar la fibra del corazón del que me está escuchando, aquí estamos hablando del perdón. Y el perdón es lo más difícil de nosotros ofrecer. Wow. Eso es lo más difícil. Sí. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero perdonar a quien nos hirió malamente. ¿Por qué tú crees que Pedro lloró amargamente cuando el Señor le preguntó por tercera vez, ¿me amas, Pedro? Porque él sabía que le había fallado a su Señor. Así es. Había herido, lo había negado. Bueno, Judas se ahorcó, Judas se tiró y se embarató todo. Porque no pudo aguantar. Y tú sabes que uno siempre ofende a quien más uno ama. Por eso, y el enemigo trabaja en eso, en los matrimonios, en los hijos con los padres, en las hijas con las madres, en los primos, en los tíos. Sí. Los problemas más grandes siempre ocurren en el seno familiar. Y yo no sé, pero como tenemos acceso a una información que no tiene nadie, chacho, soltamos esa lengua y decimos, pero esa es una loca, ese es un loco, ese es esto. Y entonces se sigue, entonces hay heridas que sentimos cuando nos ofenden, que decimos, yo perdono, pero no olvido. Ay, sí. Y aquí Jonás, lo que está sintiendo es, mira, para que sepa que si yo te perdoné a ti, Claro, lo puedo perdonar a ellos. puedo perdonarlos. Pastor, esto merece seguir. Pero vamos a seguir el jueves que viene con Dios delante. El pastor continuará con este tema de Jonás. Pero si usted llegó tarde y quiere seguir o quiere escucharlo nuevamente, entra a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network y ahí lo va a encontrar no solo este mensaje, sino todos los que el pastor ha dado acá. Y será hasta el próximo jueves que escucharemos nuevamente al pastor David Velázquez en este segmento Ahora Podemos Hablar. Ustedes continúen ahí, sigan disfrutando de esta programación de Contigo en tus mañanas.
Ahora llegamos al final. El próximo jueves nos volvemos a encontrar en Ahora Podemos Hablar con David Velázquez.